¿Cuántas veces has estado siguiendo un plan de entrenamiento que al principio funcionaba, te daba resultados, semana a semana subía kilos, pero de repente llega una semana en la que te estancas, no es posible progresar más y es más, cargas que estabas moviendo semanas anteriores empiezan a pesarte más de lo que deberían, más de lo que te gustaría y empiezas como a aceptar. Es decir, algo que estaba funcionando, no has cambiado nada, no has tocado nada y realmente está dejando de funcionar. Bien, pues esto es lo que se conoce como TTP o Time to Peak. Y en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es enseñaros a cómo encontrar vuestro Time to Peak y cómo poder aplicarlo en vuestro sistema de entrenamiento, ya sea bloque tras bloque o para hacerlo en una programación más prolongada, ajustarlo para llegar a vuestro mejor pico de rendimiento para una competición, etc. En este vídeo vamos a hablar mucho de tema de programación, un poquito más con un background algo científico, pero al final todo lo que es el contenido del vídeo va a ir enfocado a que realmente consiguiendo o encontrando ese pico de rendimiento logres meterles los máximos kilos posibles a los básicos que estés entrenando en ese momento, que estés priorizando. Así que realmente, si te conformas con una planificación estándar que encuentres en internet de 8-12 semanas, este vídeo no es para ti. Este vídeo es si quieres dedicarle el tiempo necesario a encontrar tu Time to Peak, a entender qué es, a aprender a utilizarlo y poder aplicarlo para tu propio beneficio. Empezamos. Bien, pues el Time to Peak es ese número de sesiones o número de exposiciones que necesitas tú como individuo para alcanzar ese pico de rendimiento. Pongamos, por ejemplo, ¿vale? 5 semanas. Si tú, a partir de esa quinta semana, empiezas a experimentar un estancamiento, una bajada de rendimiento, el Time to Peak está, en este caso, en la quinta semana. No quiere decir que sea general, que todo el mundo encuentre su pico de rendimiento en esa quinta semana. Cada persona, cada individuo tiene un Time to Peak totalmente distinto. Puede ser que en ciertas personas coincida, puede ser que una persona tenga 3 semanas, que otra persona tenga 7 semanas. Dependerá mucho de la persona y lo que es más importante, de su ritmo y forma de vida. Es decir, las personas somos sistemas dinámicos complejos. ¿Qué quiere decir eso? Que no entrenamos solo y ya está, sino que existen un montón de variables que engloban a lo que es el entrenamiento. Es decir, que si el descanso, que si el trabajo, que si esta semana he tenido más estrés porque he estado de exámenes o he tenido una tarea muy importante en el trabajo, si he tenido algún problema con mi pareja, todo eso va a influir en lo que es el Time to Peak. Pese a ello, el Time to Peak no es algo subjetivo, no es algo de, pues esta semana me encuentro mejor, peor, que también, es decir, va a ir correlacionado con cómo de fuerte te sientas esa sesión. Pero a lo que yo me refiero es que el Time to Peak es cuantificable, se puede medir. Siempre y cuando tengamos bajo control esas variables del día a día, que pueden hacer o generar pequeñas fluctuaciones en el rendimiento, nuestro Time to Peak se va a ver estable. Es decir, nuestro Time to Peak, por norma general, será siempre el mismo. Aquí os estaré poniendo el ejemplo de uno de mis atletas donde cada 5 semanas alcanza su pico de rendimiento. Y por tanto nosotros, a la hora de trabajar juntos, lo que hacemos es intentar cuadrar sus bloques en ese número de exposiciones. Es decir, si cada 5 semanas logra un pico de rendimiento en fondos y en sentadilla, pues nosotros intentamos que ese cierre de bloque se dé conjuntamente en esos movimientos que tienen su máximo pico de rendimiento en esa quinta exposición. El cuerpo humano se adapta a lo que repite. Eso en parte es su virtud, pero de igual manera ahí está su límite. ¿Qué quiero decir con eso? Que al final, contra más nos exponemos a un estímulo, digamos que más limitadas van siendo esas adaptaciones neuromusculares, ¿no? Esas generaciones adaptativas. Entonces, es como ver una curva de rendimiento que poco a poco se va aplanando. Un símil de ello podría ser cuando nosotros pues, tomamos cafeína. Al principio, nuestras primeras tomas de cafeína nos ponen al 200%, ¿no? ¿Quién nos ha tomado por primera vez una bebida energética o un cazo de preentreno y ha ido al 200%? ¿Qué pasa? Que conforme más tolerancia vas creando a ello y más te vas tomando de forma constante esa dosis de cafeína, mayores adaptaciones generas a ello y menor estímulo te produce, ¿vale? Pues es un poco el símil con el Time to Peak. Digamos que a más exposiciones vas teniendo a ese mismo estímulo, tu cuerpo se va adaptando a ello y no van necesitando generar esas adaptaciones neuromusculares de forma tan continua. ¿Qué pasa si no introduces unas variaciones dentro del entrenamiento una vez has alcanzado ese techo, ese Time to Peak? Que no solo te estancarás, sino que empezarás a experimentar una
desprogresión, una progresión descendente, y ninguno de los que entrenamos fuerza nos gusta eso, ¿no? Entonces, el time to peak, digamos que es la expresión práctica de ese límite fisiológico que os he comentado antes. De hecho, a más avanzado es el atleta, antes puede encontrar su time to peak. ¿Por qué? Porque es muy normal en atletas novatos que cuando se les estipula o se les marca un RPE, una carga fija, bueno, carga fija no, pero un RPE, un baremo de cargas, ¿no? Y tratamos de hacer una sobrecarga, una progresión lineal a lo largo de las semanas, ese atleta novato es probable que en un principio no entienda, no sepa muy bien qué cargas tiene que utilizar para llegar a esa intensidad pautada. Entonces, durante ese proceso de aprendizaje del atleta novato, él necesita como muchas más exposiciones para ir encontrando poco a poco esa carga que le sea desafiante y al final hace un cierre de bloque. Sin embargo, un atleta más experimentado, que ya sabe cuando ve un protocolo determinado y en qué movimiento y en qué momento de la temporada está y todo, cuando él ve eso ya sabe qué carga tiene que utilizar y muy probablemente sabrá cuál es la sucesión de cargas o tendrá una idea, un esquema mental de, vale, pues en cuarta semana es cuando mejor rindo, pues voy a intentar hacer esta sucesión de cargas en cuarta semana y si me veo muy bien, intentaré hacer un récord personal. Por eso los atletas avanzados tienen, digamos, un time to peak más corto, más breve, son capaces de explotarlo antes. Y ahora llegamos un poco a la joya de la corona, ¿no? La chicha de todo esto. ¿Cómo mierdas mides tu propio time to peak, no? Pues lo cierto es que la manera o la forma de medir el time to peak es muy simple. Solo hay que tener, digamos, un poquito de cabeza o un control del ego, que le llamo yo. Y es que la forma de plantear cómo medir el time to peak es muy simple. Digamos que te marcas un microciclo, un bloque de X semanas, porque de momento no sabes cuántas son, con un RPE fijo, ¿vale? Esto es muy importante. El RPE o la intensidad durante este microciclo que hagas tiene que ser fijo, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante las siguientes 3, 5, 7 semanas, me da igual, no lo sabemos aún, ¿vale? Vas a intentar seguir ese, pongamos, RPE 8 todas las semanas, ¿vale? Y pongamos que en semana 1 te pones 50 kilos, semana 2, 55, semana 3, 60, semana 4 ya, hostia, 60 otra vez, pero me han salido algo peor que la semana anterior, ¿no? Y a lo mejor semana 5 me meto 70, ¿vale? Si a partir de la semana 5 ves que empieza a decrecer esa carga que te pones frente a un mismo RPE, frente a una misma intensidad, quiere decir que muy probablemente ya hayas alcanzado, ya has encontrado tu time to peak. Y ojo, muy importante, respeta la intensidad que te pones, porque si no puede ser muy fácil falsificar los datos diciendo, guau, pues en semana 1 trabajo una intensidad 6, en semana 2 una intensidad 7, en semana 3 una intensidad 8 y en la última una intensidad 9-10. ¿Qué pasa? Que obviamente la carga que vas a mover en la semana 4 va a ser claramente superior a la semana 1, pero porque la intensidad se lleva 3 puntos de diferencia, entonces así es facilísimo. Lo difícil es decir, vale, pues esta semana mantengo intensidad, y de cara a la proyección de 1RM, es decir, de la máxima carga que podemos tirar, si tú, frente a un RP8, has movido 50 kilos en semana 1 y en semana 4 has movido 60, el RM estimado te va a dar más alto. Entonces quiere decir que tu pico de forma en esa semana ha sido superior. ¿Qué pasa con esto? Como ya os he dicho, somos sistemas dinámicos complejos. Entonces, durante un bloque pueden pasar muchas cosas. Así que lo ideal para establecer o intentar medir el time to peak de cada uno es repetir este proceso durante 2-3 bloques. Si en esos 2-3 bloques encontramos un time to peak muy similar o idéntico en esos microciclos que hemos hecho, ese será nuestro pico de rendimiento y ahí es donde será que tenemos que intentar trabajar a una intensidad mayor o cuadrarlo con las competiciones o los cierres de bloque. Vale, analizando un poquito el punto anterior, me he dado cuenta que no se entiende muy bien el ejemplo que os he querido poner. O sea, sí que se entiende, pero como que es un poquito más complicado si no tenéis ninguna referencia visual. Entonces, lo que he hecho ha sido hacer un ejemplo totalmente práctico de un supuesto time to peak para que lo podáis entender, ¿vale? Entonces, voy a explicaros primero los elementos a tener en cuenta antes de empezar a diseñar lo que sería vuestro bloque para encontrar, o vuestro sistema para encontrar lo que es vuestro time to peak, ¿vale? Varias cosas. Lo primero que os he dicho, un RPE fijo, ¿vale? Es decir, una escala del 1 al 10 en la que nosotros elegimos un número, en este caso he elegido el RPE 8 y es con la que nosotros nos vamos a quedar. Eso por un lado. Segundo, el elemento diferenciador del street lifting, aparte del muscle up, pero ¿qué diferencia el street lifting de su hermano mayor, el powerlifting? El peso corporal, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta constantemente nuestro peso corporal porque eso va a suponer esa pequeña pizca de diferencia de rendimiento de un día para otro, no solo para entrar en categoría. Nuestro peso corporal puede influir en cómo nos encontramos a nivel de rendimiento de una semana para otra, ¿vale?
Y luego os he puesto aquí una calculadora de 1RM. En este caso, yo para este ejemplo he utilizado la de Workout Template, que pone Pull Up Calculator. Tenéis de dominadas, tenéis de fondos, de sentadilla y de Muscle Up. A mí concretamente me suelen gustar la de Muscle Up, de fondos y dominadas, ¿vale? La de sentadilla me parece que queda un poquito desajustada para lo que suelo estimar yo y demás, y creo que hay algunas mejores. Pero en este caso, como vamos a hablar de dominadas, os he pasado esa calculadora, os estaré dejando aquí alguna captura de pantalla o algún enlace, porque esa tiene en cuenta el peso corporal, que es lo que os he dicho que es lo más importante. ¿Bien? Vale. Vamos a empezar con esto. En el bloque he hecho 5 semanas teóricas, tenéis aquí lo que es los protocolos y tenéis a este otro lado una gráfica con el 1RM estimado. Ojo, el 1RM que da en función de la calculadora, ¿vale? Puede ser que esto no sea real, puede ser que vosotros como atletas deis un poquito por arriba o un poquito por debajo, ¿vale? Es irrelevante. Lo que necesitamos es una métrica, una fórmula, algo que sea estable para nosotros poder ir determinando, ¿vale? Semana a semana, pues un poquito el rendimiento, ¿bien? Vale, en este protocolo lo que he hecho ha sido poner una serie de 5 repeticiones con 30 kilos a un RPE 8, ¿vale? Esto nos da un RM estimado de 52 kilos y medio. El peso corporal esta semana es 80. Luego aquí he puesto de back-off 2x5 por 0,88. Esto lo puedo explicar en otro vídeo, pero los back-off dentro del street lifting también requieren, bueno, los back-off por porcentaje más bien, también requieren tener en cuenta el peso corporal. Porque si tú calculas el 88% de 30 kilos, ya te digo yo que no te va a dar lo que tú piensas y que te va a costar más, ¿vale? Bien, pues eso. Peso corporal 80, 30 kilos, RP8, 5 repeticiones, 52 y medio. En semana 2, ¿qué ha pasado? Que hemos subido 2 kilos y medio, 32 kilos y medio, pero el RPE ha subido hasta 8 y medio, ¿vale? 0,5 más de RPE. ¿Qué pasa? Que dices, hostia, le he subido 2 kilos y medio solo y el RPE me ha subido. Joder, me ha bajado el rendimiento. No, porque tu peso corporal, que lo has estado pesando al principio cada mañana o antes de cada sesión, siempre a la misma hora del día, te da 81. Entonces, tu RM estimado ha subido, ¿vale? Semana 3. Una serie de 5 repeticiones con 35 kilos. Otra vez le sumamos 2 kilos y medio. Esta vez el RPE vuelve a ser 8 y nuestro peso corporal es 80. Pues ¿qué ha pasado aquí? Que nuestro RM estimado da 58,6. Y ahora os quiero poner un ejemplo de por qué es importante tener en cuenta el peso corporal. En semana 4 repetimos carga. Repetimos 35 kilos y nos sale el mismo RPE 8. Al principio puedes decir, joder, ya me estoy estancando, ¿no? Ya estoy repitiendo el peso y me sale igual de difícil que la semana anterior. Pues no, porque tu peso corporal es 81. Por tanto, en esa calculadora que os he dicho que los atletas pesados dan más 1RM que un atleta más ligero, nos va a dar 58,8. Un RM estimado más alto, ¿vale? Entonces, el rendimiento sí que ha subido en la 4ª semana, ¿ok? Sin embargo, en la 5ª semana, no sé si se estará viendo, pero bueno, lo que he puesto ha sido una serie de 5 repeticiones con 37 kilos y medio. ¿A qué? A una intensidad 9. Hay un punto más de intensidad y el peso corporal sigue estando en 80. Entonces, ¿qué ha pasado? Que pese a yo subirle de kilos, mi 1RM estimado ha bajado. Entonces, como este es un ejemplo, lo voy a cortar aquí y lo que estoy tratando de deciros es que con este sistema, con esta secuencia, hemos encontrado nuestro 1RM en la semana 4 de un bloque de 5 semanas. Si nosotros hemos realizado este proceso de aquí, que os acabo de explicar, durante mínimo una sucesión de 2 bloques o 2 bloques, y en ambos hemos obtenido el mismo resultado, es decir, un time to peak o un pico de rendimiento en esa misma semana, podemos estar seguros con bastante certeza de que obtendremos nuestro mejor pico de rendimiento en esa semana, que en este caso, el ejemplo que os he puesto, es la 4ª semana. Vale. ¿Qué aplicabilidad puede tener el time to peak dentro de una programación? Dentro de lo que es una programación, como ya os he dicho antes, vosotros podéis cuadrar el time to peak para que, por ejemplo, aquí, si tenéis una competición, coincida con vuestro mayor pico de rendimiento. ¿Vale? Entonces, os quiero contar un poquito también como las 2 formas que hay en las que podéis ir enlazando bloques para ir cuadrando vuestro time to peak. Y es que una cosa de las que os he mencionado anteriormente es que tienes que cambiar lo que estás haciendo para resensibilizar a tu cuerpo y que vuelvas a responder a esas exposiciones sucesivas de un mismo estímulo, ¿vale? Entonces existen 2 formas de hacerlo. Una es mediante una semana pivot. Una semana pivot es básicamente una semana en la que la orientas o la enfocas como una descarga.
cambias los estímulos que estabas haciendo, reduces por norma general volumen e intensidad y bajas intencionalmente tu pico de forma, porque tu cuerpo está acostumbrado a un estrés, a un volumen concreto. Entonces, si nosotros hacemos lo que es una semana pivot, nuestro rendimiento va a decaer. De tal manera que no empezaremos el próximo bloque en el mismo punto de forma en el que lo hemos acabado. Lo empezaremos más bajo. Y eso es algo que tenemos que entender. Un error es pensar que como hemos encontrado un nuevo récord personal o un nuevo RM, nuestro siguiente bloque va a empezar desde el pico de forma. Y eso es un error. A nuestro cuerpo le cuesta, después de haber encontrado un pico de forma, volver a encontrar ese segundo pico de forma. Y concretamente una pivot suele bajar bastante el pico de forma y digamos que cuesta un poquito más de recuperar. Entonces, ¿cuál es la forma que a mí más me gusta de ir enlazando bloques? Si el atleta en cuestión no está muy quemado, no está muy saturado, no llevamos muchos bloques consecutivos y se siente bien, se siente que puede aguantar, seguir manteniendo el tipo y manteniendo el ritmo durante los entrenamientos, me gusta enlazar 2 bloques seguidos. ¿Qué pasa? Que en esos bloques seguidos también hay una pequeña bajada de rendimiento de la última semana del bloque anterior a la primera semana del siguiente bloque. Eso es lo que yo denomino como ondulación. Tú necesitas ondular de forma consciente y necesitas bajar las cargas que venías utilizando en el cambio de protocolo para alcanzar el pico de forma. Sí que es cierto que a mí, previo a una competición, como es el ejemplo que os he puesto aquí, me gusta pues, más utilizar una ondulación que una pivot. Pienso que después de hacer una pivot, muy probablemente necesites quizá un poquito más de tiempo para alcanzar ese pico de forma. Entonces, si yo os tuviese que aconsejar una de estas dos, os aconsejaría ondular. Eso sí, las pivots son igual de necesarias porque todo el mundo necesita mínimo una semana de descanso cada X tiempo. Todos necesitamos descansar, sensibilizarnos y volver un poquito a la carga. De cara a las estrategias de Time to Peak, también hay que entender varias cosas. Una es que no siempre se puede cuadrar el Time to Peak con el timing en el que es la competición. Obviamente, si han hecho las cosas con tiempo, sí se puede. Pero tampoco es la única forma que tenemos de alcanzar ese pico de rendimiento. Y luego también está que no se da el time to peak de manera simultánea en todos los movimientos. Por ejemplo, el muscle up es un movimiento que es muy sensible a la fatiga. Entonces quizá nosotros hemos encontrado nuestro pico de rendimiento en la dominada en la quinta semana, pero el muscle up está en la cuarta, ¿vale? Porque en la quinta semana ya estamos muy cansados y nuestro rendimiento disminuye hacia abajo. Entonces, hay que tener en cuenta que sí, que el time to peak puede ser similar en todos los movimientos, pero no tiene por qué ser el mismo. Y está en nuestra mano, en nuestro trabajo, encontrar pues, cuál es el time to peak de cada movimiento. Y otra estrategia que podemos utilizar, si nuestro time to peak, por ejemplo, es de 4 semanas y competimos en un lapso de 2 semanas, es realizar más veces o con más frecuencia esa exposición. Lo más normal es que si tú tienes tu sesión principal de dominadas, la hagas una vez por semana, pero se puede dar la tesitura en la que compitas en 2 semanas, necesitas o quieres cuadrar tu time to peak con esa competición, entonces lo que puedes hacer, una de las soluciones que tienes es 2 veces por semana realizar el mismo protocolo de dominadas, es decir, estarías haciendo 2 exposiciones en una misma semana, de tal manera que en 2 semanas harías 4 exposiciones, que es justo lo que te hace falta para llegar en tu pico de forma en la competición. De esta manera también podemos intentar igualar según qué protocolos y pues tratar de llegar en un pico de forma simultáneo en los 4 movimientos de competición, los 3 movimientos de competición o los que tengamos que hacer. Ahora que ya conocéis el Time to Peak, tenéis una herramienta brutal para poder aplicar a vuestras planificaciones. Y si además os lo queréis tomar de forma muy seria, os aconsejo que el ejemplo que os he dejado atrás en el vídeo le hagáis captura y lo utilicéis, lo intentéis aplicar de la manera lo más similar posible a vuestro programa de entrenamiento y veréis como si sois capaces de cuadrarlo bien, os da muy, pero que muy buenos resultados. Así que nada, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis que siempre me gusta mucho contrastar la información, no solo deciros que algo funciona, sino explicaros el por qué funciona y daros las herramientas necesarias para que lo podáis aplicar en vuestros entrenamientos. Así que, sin enrollarme mucho más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Así. Suscríbete, ¿no? Si quieres más vídeos de biomecánica y de programación, que esto me cuesta lo mío, va.